Saludos, soy Félix Alessio del equipo Emprender Sin Límites. A lo largo del tiempo, los engaños han sido parte de la humanidad. Se podría decir que el verbo estafar es uno de los más usados desde hace tiempo. Solo le pondremos un ejemplo. ¿Recuerdan el caballo gigante que usaron para destruir a Troya? Bueno, en esta ocasión quiero presentarles los negocios y el modus operandi de los estafadores más famosos de la historia. Porque hay personas que hacen del engaño su profesión. Al final del video, tú me dirás qué tienen en común cada uno de estos personajes. Número 5. Frank Abagnale. Frank Abagnale nació el 27 de abril de 1948 y en solo 5 años, durante la década de los 60, Frank tuvo 8 identidades distintas y emitió cheques falsos con un valor total de 2.5 millones de dólares en distintos países. Este personaje se hizo pasar por piloto, abogado y hasta médico. Más adelante fue arrestado en Francia en 1969 por un agente del FBI y luego extraditado a Estados Unidos 2 años después. Allí cumplió solo 4 de los 12 años de condena. Pero lo que más llama la atención es que, a pesar de sus antecedentes y después de cumplir una condena de 4 años, su profesionalismo como estafador impresionó tanto que fue contratado por el FBI y varias multinacionales para realizar asesorías en seguridad. Actualmente posee una consultora especializada en la detección de fraude. La película Atrápame si puedes con Leonardo DiCaprio está basada en su historia. Número 4. Bernard Madoff. Bernard León Madoff nació el 29 de abril de 1938 en Nueva York. Fue un financiero estadounidense que en la década de los 60 creó una de las firmas de inversión más importantes de Wall Street. El principal vehículo de inversión de Madoff eran los llamados fondos de inversión libre, una modalidad de inversión colectiva en bolsa que se organiza de forma privada. Están gestionados por sociedades profesionales como la empresa de Madoff, que cobran comisiones sobre los resultados obtenidos. No estaban disponibles para el público general, ya que requerían cantidades mínimas de inversión muy grandes. Él confesó que su negocio era un fraude, un esquema Ponzi gigante que no tenía absolutamente nada, que estaba acabado y que solo disponía de unos 200 millones de dólares para pagar a los trabajadores, y anunció que iba a entregarse. Después de esto, en 2008, fue llevado a juicio, convirtiéndose en uno de los más grandes estafadores de la historia. En 2009 fue sentenciado a 150 años de prisión, el máximo permitido. Número 3. Victor Lowenstein. Conocido como el hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces, Lowenstein nació a principios de 1890 en Holstein, un pequeño pueblo que hoy está en la República Checa, pero entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro. En 1925, durante la época de la posguerra, Lowenstein se hizo pasar por un agente del gobierno y citó en 2 ocasiones a diferentes comerciantes ofreciéndole la venta de la Torre Eiffel por los altos costos de mantenimiento que ya la ciudad no podía cubrir. Ninguno de los empresarios sospechó por qué Lowenstein había planificado el montaje tan minuciosamente, que incluía documentación con sello gubernamental. En realidad, eran copias minuciosas realizadas por un experto
falsificador al que contrató previamente. Un empresario le pagó el coste de la operación. Una vez con el dinero en el bolsillo, huyó a Francia en un tren que lo llevó a Austria. Luego, el empresario víctima no se atrevió a denunciarle, así que solo estuvieron fuera un mes. Transcurrido ese tiempo, regresó a la capital de Francia, dispuesto a repetir la farsa con otros empresarios. No obstante, en esta ocasión, el estafado sí acudió a la policía. Luego de ser descubierto, escapó a Estados Unidos y allí fue donde Lustig llevó a cabo otro de sus fraudes más conocidos, el de la venta de la llamada caja rumana, también denominada como caja de dinero, porque se suponía que era una máquina que lo fabricaba, fabricaba el dinero. En otro de sus negocios turbos conoció a nada más y nada menos que Al Capone, quien lo convenció de invertir $50 millones que más adelante perdería por el fracaso de un negocio. En 1935 fue capturado y tuvo 15 años de prisión. Número 2. George Parker. Nace el 16 de marzo de 1860 en Nueva York. Fue un estafador estadounidense mejor conocido por sus intentos sorprendentemente exitosos de vender el puente de Brooklyn. Se ganaba la vida realizando ventas ilegales de propiedades que no le pertenecían. A menudo eran lugares de interés público de Nueva York a inmigrantes desprevenidos. Este personaje vendió famosos íconos de Estados Unidos, como la Estatua de la Libertad, el Museo de Arte y el Puente de Brooklyn, a diferentes inversionistas extranjeros. Sin embargo, la venta del Puente de Brooklyn fue su especialidad, haciéndose pasar como uno de los responsables de la construcción del mismo y ofreciendo la posibilidad de obtener ganancias cobrando peaje una vez que compraran el puente. Parker fue condenado por fraude 3 veces. Después de un arresto alrededor de 1908, escapó del Palacio de Justicia caminando tranquilamente después de ponerse un sombrero y un abrigo de alguacil que había sido dejado por un alguacil que venía del exterior. Después de su tercera condena, el 17 de diciembre de 1928, fue sentenciado a cadena perpetua, donde falleció en la cárcel. El número 1, Carlos Ponzi. Nació en Italia en 1882. El término esquema Ponzi fue acuñado por una estafa suya y hoy en día es la descripción de cualquier estafa que paga a los primeros inversores ganancias de los inversores posteriores. Creador del famoso esquema Ponzi, el engaño más grande de la historia. Luego de llegar a Estados Unidos en 1903, convenció a múltiples inversionistas de participar en su fondo de inversión, prometiéndole una alta rentabilidad. Su golpe más importante lo dio en 1919, al darse cuenta de que los cupones que los inmigrantes italianos enviaban por carta a sus familiares extremadamente pobres a causa de la guerra para que los cambiaran por dinero y pudieran responder a las cartas, había un negocio fabuloso. Consultó a amigos y conocidos y montó la empresa Securities Exchange Company. Comenzó a repartir cupones prometiendo unas ganancias del 50% en 45 días y del 100% pasados los 4 meses. En poco tiempo se convirtió en el personaje acudulado. Tanto políticos como medios de comunicación lo presentaban como un empresario ejemplar. Todo funcionó muy bien durante los primeros meses. El dinero llegaba por montones. Los intereses se pagaban religiosamente. Las viudas hipotecaban sus casas y la gente recogía sus ahorros para invertirlos en los negocios de Ponzi. Pero surgió un problemilla legal que se resolvió abonando generosas cantidades de dinero.
La crisis de confianza se inició cuando el analista financiero Clarence Barron, por encargo del Boston Post, publicó un informe en el que se declaraba que, pese a los extraordinarios intereses que se pagaban, Carlos Ponzi no reinvertía ni un céntimo en sus enormes beneficios en la empresa. Se calculó que para cubrir las obligaciones contraídas se necesitaban 160 millones de cupones en circulación, cuando en realidad tan solo había 27.000. A partir de aquí, los acontecimientos se precipitaron. Una multitud de inversores furiosos se presentaron ante las oficinas y tras demandarle fue ingresado de nuevo a prisión el 1 de noviembre de 1920. Carlos Ponzi fue declarado culpable de fraude y se le condenó a 5 años de prisión. Salió 3 años más tarde y le condenaron a 9 años más. Como estaba en libertad provisional, decidió cambiar de aires y huir al estado de la Florida, donde puso en marcha otra estafa. Sin embargo, para entonces su mala fama ya se había extendido. Antes de que se le descubrieran, se escapó al estado de Texas y para intentar huir en un barco mercante se afeitó el bigote y la cabeza. Pese a ello, terminó en la prisión de Massachusetts, donde permaneció hasta 1934. A las puertas del presidio le aguardaba un buen grupo de estafados que querían lincharlo, algo que no pudieron lograr debido a la intervención de la policía que tuvo que protegerlo. Como no se había nacionalizado estadounidense, lo deportaron a Italia y allí intentó poner en marcha su esquema sin éxito y terminó trabajando en una línea aérea italiana que operaba en Brasil. Tiempo después se supo que esta línea fue utilizada para hacer contrabando de materiales estratégicos. Carlos Ponzi vivió sus últimos días en la miseria, muriendo en el Hospital de la Caridad en Río de Janeiro el 18 de enero de 1949. Bueno, como ves, ¿qué tienen en común estos personajes? Tienen en común que al final, tarde o temprano, todos pagaron su condena. Si te gusta el video, agradécenos con un like y suscríbete a nuestro canal Emprender Sin Límites. Y recuerda, tu actitud es parte del éxito.